Buenos días, un saludo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el programa de la UNED que cada semana les acompaña todos los miércoles del curso de 6:30 a 7 hora peninsular a través de Radio 3 y siempre en Internet desde nuestra página teleuned.com. Los profesores de los departamentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática elaboran este programa dirigido tanto a nuestros alumnos matriculados como a profesionales o curiosos por este mundo relacionado con las nuevas tecnologías y los ordenadores. Hoy el turno es para el Departamento de Inteligencia Artificial. Su director, el catedrático José Mira Mirá, nos acompaña hoy. Con la ayuda de un invitado va a abordar un tema relacionado con la representación semántica en neurociencia. Profesor Mira, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Este es un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Informática de la UNED, en el que seguimos abordando el tema de dónde se da el salto semántico en neurociencia y en computación. Para el día de hoy, antes de que ustedes se vayan a pasar por ahí el Puente de la Inmaculada, el Puente de la Constitución, tenemos con nosotros al profesor José Manuel Fernández, que es profesor titular de Arquitectura de Computadores en la Universidad Politécnica de Cartagena, es director del Grupo de Investigación de Diseño Electrónico en Sistemas Bioinspirados y está preocupado, al igual que nosotros, por el tema de la representación semántica. José Manuel, buenos días. Buenos días, Pepe. Para empezar a plantear el problema desde tu perspectiva, me gustaría que nos dijeras cómo ves el problema de la organización de los mapas de proyección en corteza y qué piensas, en definitiva, tú sobre el problema de la semántica en una o más modalidades sensoriales en animales y en humanos. El tema de la organización en la corteza viene desde los años 40 y empezaron a descubrirla principalmente neurocirujanos. ¿Qué experimentación o qué tipo de estimulación utilizaban? Pues en pacientes que tenían determinados tipos de epilepsia, estimulaban previamente para ver si este tipo de estimulación producía alguna percepción y en base a esas percepciones decidían qué zona extirpar o qué zona no extirpar. En base a esa estimulación que se hacía en pacientes como digo, de epilepsia, se hizo una primera organización del cerebro, que fueron las conocidas áreas de Brodmann, pues área 20, 21, 22, 17 para el sistema visual, etcétera. Actualmente se llaman V1, V2. Lo que se ha encontrado en estas áreas es que se encuentran muy organizadas. Inicialmente se pensaba que era por sentidos, y luego se encuentran muy organizadas en función de los estímulos que reconocen. Así pues, el sistema auditivo posee una área donde se detectan frecuencias. El sistema visual posee un área donde inicialmente se detectan determinados puntos del espacio. Existe una visión retinotópica. El sistema olfativo posee una representación de los esteres, fenoles, etcétera, también muy organizada de distintos tipos de estímulos. Son mapas muy autoorganizados en función de los estímulos que reconocen. Y no solo las áreas sensoriales, sino también el área somatostésica posee lo que se conoce como el homúnculo. El homúnculo es la representación del cuerpo dentro de la corteza, donde las zonas que más áreas o que más sensibilidad tienen ocupan mayor área. Por ejemplo, un caso muy curioso es el tema de los violinistas. Los violinistas tienen que tener mucha sensibilidad en el dedo meñique para poder hacer el vibrato. Pues en la corteza somatosensorial del violinista posee una representación del dedo índice muy superior a la corteza de una persona normal. Es decir, el espacio neuronal implica la resolución con que somos capaces de resolver determinadas tareas. Eso es muy interesante, muy interesante. O sea, durante todo el proceso de categorización aferente, tu opinión es que realmente los mapas, la representación, no pierde la identificación de las señales en las que ha partido la información, pero que se está jerarquizando de alguna forma. Efectivamente. No solo está organizada por sentidos, en sensorial, sino que además existe una jerarquía de especialización funcional. Es decir, por ejemplo, en el sistema auditivo inicialmente hay frecuencias, después se detectan transiciones en frecuencias, después se detectan combinaciones en esas transiciones de frecuencias. En sistema visual inicialmente se detectan puntos, después se detectan barras de orientación, hasta un nivel superior en el que se es capaz de detectar estrellas, formas geométricas. Hay otra zona de la corteza visual que detecta caras, especializada en caras, otra zona de la corteza visual detecta objetos. Es una jerarquía en la que los mapas inferiores van comunicándose con los superiores y haciendo más compleja
la tarea de reconocimiento. Es lo que se llama también el winner take all, la estrategia del winner take all. La neurona que se dispara es la que está reconociendo una característica independientemente de si la cara está más cerca, más lejos, si está girada, si no está girada. En este nivel de funcionamiento de la percepción estamos hablando de percepciones independientes o un reconocimiento de patrones muy sencillo. Es decir, pero últimamente estos mapas de reconocimientos de patrones ya no se saben si son tan sensoriales o si son funcionales. Yo lo que me gustaría un poco es, ¿tú crees que realmente a un nivel tan alto en corteza todavía tiene sentido una visión geométrica del mundo, una representación de puntos, rayas, estrellas? ¿Y crees realmente que la cara, llegando al extremo de la célula abuela, ¿no?, que solo se dispararía cuando viera, decía Barlow, ver a entrar a mi abuela en este estudio de grabación? ¿Crees que realmente hay todo ese nivel? Yo sé que hay muchas neuronas, hay muchos millones de neuronas, pero que hay una neurona para cada caso, de cada imagen, de cada percepto Hay múltiples artículos del mapa reconocedor de caras. Y sí que hay una célula abuela que se dispara específicamente ante una cara determinada y no ante otra. Y si esa cara se la pones girada, ampliada, alejada, modificada, se sigue maquillada, se sigue disparando esa neurona abuela que está reconociendo esa cara. Y en la época en la que desafortunadamente los que tenemos más de 28 años vamos empezando a perder neuronas, todo el problema no hay déficit funcional, si se nos muere entre los más de 80.000 neuronas que se nos mueren prácticamente cada hora. Si se nos muere la neurona abuela, ¿qué hacemos? El sistema es altamente redundante, es decir, es un cúmulo, una agrupación de neuronas la que se está disparando. No se dispara una única neurona, sino una agrupación de neuronas. Y es un caso curioso esto que dices de que si se nos muere la neurona. Si nos muere la neurona abuela, entra mi abuela a casa y ¿qué le digo? Pues no eres mi abuela. El tema de que se ha creído hasta ahora de que las neuronas no se reproducen. Es decir, que una vez que se mueren nos quedamos sin neuronas. Hay un estudio muy interesante en pájaros, en que los pájaros en invierno necesitan almacenar información, necesitan almacenar dónde guardan el alimento para poder tener, cuando no hay grano, poder recordar dónde lo tienen. En época en que necesitan almacenar, se generan neuronas que van normalmente a hipocampo para zona de memoria, es decir, para poder tener más capacidad de almacenaje. Y cuando el sistema lo requiere, los trabajos de Gibson, cuando la naturaleza pide algo, el organismo es capaz de generarlo. Entonces, cuando has mencionado antes la posible distinción o alternativa entre mapa sensorial o mapa funcional, ¿qué es lo que para ti distingue la sensación y el nivel de semántica de la función? Es que no te he oído nombrar la distinción entre mapa sensorial y funcional, pero no sé. Hasta ahora la división se pensaba que el área visual era visual, el área auditiva es auditiva, el área olfativa es olfativa. Sin embargo, los últimos trabajos en corteza metamodal de Álvaro Pascual Leone, utilizando técnicas de resonancia funcional, lo que han demostrado es que la corteza no es sensorial, no se recibe una única aferencia en un área determinada de la corteza, sino que se los reciben, son aferencias de distintas zonas sensoriales. Por ejemplo, en zona visual puede entrar sistema auditivo, puede entrar sistema visual, pero el área visual es la dominante. Y como es dominante, inhibe lateralmente al área auditiva. ¿Qué produce eso? Que mientras nosotros veamos, la corteza visual tendrá como inputs específicos y generales y dominantes los inputs visuales. Pero ¿qué pasa cuando hay privación de luz? Que es lo que propone Álvaro Pascual Leone. Pues cuando hay privación de luz, el cerebro es capaz de readaptarse a ese input que falta, con lo cual la inhibición que producía el sistema visual dominante ya no se produce. Y las otras conexiones que llegan a ese área... Invaden esa zona. Toman la función, son los inputs reales de la nueva función. Entonces el cerebro no es sensorial, es funcional. Es capaz de detectarme bandas en un sentido, estrellas, etcétera, pero a través de todos los sentidos. Entonces, a través de todos los sentidos, y nosotros elegimos el que más información nos da para detectar esa función en concreto. Pero claro, está el significado. ¿Cómo le damos significado nosotros a esa activación de una zona determinada? El significado depende como decía Gibson, de la interpretación que nosotros le demos en función de dónde vivimos, es decir, en función de la naturaleza. Entonces es muy interesante los trabajos de Suga en murciélagos, de qué representación le dan al sonido. Los murciélagos ven con el sonido. ¿Qué es lo que utilizan? Pues los murciélagos utilizan el efecto Doppler. Ellos lanzan un sonido y por rebote detectan si esa frecuencia
está aumentándose o decrementándose según el efecto Doppler. Si está aumentándose, el cebo o el objetivo está alejándose, y si no, está acercándose, y viceversa. Entonces, ellos utilizan una transición en frecuencias para ver. Nosotros utilizamos una transición en frecuencias para reconocer el habla. Entonces, el mismo proceso neuronal con los mismos inputs, nosotros le damos una semántica auditiva, y ellos le dan una semántica visual. Es decir, la percepción es un nivel superior a lo que es la sencilla activación de una neurona reconocedora de patrones. Nosotros le damos un sentido en función de lo que significa para nosotros, en función de lo que nos afecta al ser humano. Sí, el tema de las affordances, que es esa palabra extraña que se inventó Gibson. De todas maneras, la propuesta de Gibson, como sabes, tiene un gran problema Estamos hablando en el contexto de un departamento que se dedica a computación, a inteligencia artificial, o ingeniería, y que busca inspiración en la biología. Tiene un gran problema porque tampoco nos dice cómo se resuelve ese problema. Es decir, cómo efectivamente al final el murciélago llega a la conclusión y dice, oh cielos, tengo que irme de aquí porque aquí hay un enemigo, o tengo que acercarme allá porque hay comida o hay una hembra. Quiere decir, no resuelve el problema de cómo efectivamente, a partir de esa representación de lo que ofrece un medio concreto, él le da esa semántica. Es un problema. Yo también quiero no poner en compromiso a los profesores invitados a este programa. Es decir, ya anuncio que hay mucha gente en el mundo, entre ellas yo, que no sabemos responder a esta pregunta, de modo que no... Cualquier cosa que digas será mucho más que bienvenida, ¿no? Es que es un tema que no tiene respuesta hoy en día. Entramos en el tema de la metaciencia. Estamos un poquito por encima de lo que podemos medir con nuestros métodos científicos. Porque el concepto de qualia es el concepto de cómo se puede medir la rojez del rojo. Yo cuando veo una longitud de onda y veo el rojo, yo percibo el rojo, pero no soy capaz de expresar, ni sé si mi rojo es igual que tu rojo. Los qualia, según Dennett, tienen 4 características. Son inefables, es decir, no son comunicables, son intrínsecos al objeto, son personales de cada uno y están relacionados con la consciencia. Y aquí entramos con la palabra clave, la consciencia. Nosotros, en nuestro cerebro, tenemos multitud de neuronas activándose. Unas pertenecen al sistema digestivo, otras pertenecen al sistema somatosensorial, pero nosotros solo prestamos atención a muy pocas. Nosotros, las neuronas que activan la digestión mientras la hacemos, no somos conscientes de que se están activando. Sobre todo cuando va bien la digestión. Mientras no falla la función es autónoma y no nos preocupamos de ella. No nos preocupamos de ella. Cuando no hay buena digestión es cuando nos salta la alerta. Entonces sí. El reloj nos acostumbramos a llevarlo y no notamos que tenemos un reloj puesto, es decir, el sistema se habitúa. Entonces, ¿nosotros a qué prestamos atención? Nosotros, de toda la maquinaria neuronal, prestamos atención a muy poquitas activaciones neuronales, que es lo que se llama la atención. Y ahí engarzamos con los 3 mundos de Popper. Es decir, Popper definía 3 mundos, Karl Popper. El mundo físico, que es el mundo de lo que percibimos, pero físicamente, es decir, el reconocimiento de patrones que he hablado antes. El mundo de la percepción subjetiva, que son los qualia, la rojez del rojo, el notar el determinado que estás haciendo mal la digestión, que está relacionado con la atención. Y un último mundo 3, el tercer mundo de Popper, que es el mundo de las ideas, el mundo que Platón llamaba el cosmos noetos. Además, ha habido neurocientíficos que han experimentado o tratado de medir aspectos de la consciencia y, por ejemplo, los trabajos de Libet dicen que nosotros somos conscientes de un fenómeno, de la rojez del rojo de una palabra determinada, 0,5 segundos después de que nuestros sentidos las perciban. Es decir, llegan al último nivel de la jerarquía cognitiva 0,5 segundos después. Y él lo ha postulado como que es el tiempo en que tarda en formarse un patrón neuronal que realmente está comunicándose con la consciencia. Pero estamos entrando ya en el mundo de cómo se explicaría la consciencia. El tema es complicado realmente, sí, efectivamente. Claro, no queremos desanimar tampoco a nuestros oyentes, es decir que como la percepción pertenece al mundo de lo experienciable, lo que uno vive de forma intransferible, como una emoción, como una experiencia religiosa, como el amor, el miedo, el odio, que entonces no va a ser nunca abordable por la formalización, por la física, por la matemática, por la computación o por la ingeniería, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en aceptar esta postura, pero me gustaría que diéramos alguna luz a nuestros oyentes de qué hacemos en el momento actual
que va más allá de meter electrodos, de medir, de manejar funciones que varían con el tiempo, de aplicarles transformadas matemáticas y de conseguir nuevas representaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando termina la proyección retinotópica? ¿Qué pasa cuando efectivamente ya hemos llegado a columnas de corteza y ya tenemos el color, el movimiento, la detección, los detectores de contrastes, las estrellas, hasta mi abuela? ¿Y qué pasa? Y tú lo has mencionado, claro, es el paso a la experiencia consciente, ¿no? ¿Qué futuro ves tú a que en algún momento parte de lo que llamamos consciencia sea computable? ¿O cómo ves eso desde la postura nuestra, que al final terminamos siendo físicos, informáticos, técnicos? El mundo de la consciencia es un mundo que se ha venido estudiando desde hace muchísimos siglos y que hoy en día todavía no tiene respuesta, tiene muchas aproximaciones. Demócrito empezó a estudiarlo y lo primero que trató de verse si era un estado cognitivo realmente, un estado no mensurable en ese sentido, o realmente era algo físico, algo que se podía medir y que estaba en un centro determinado del cerebro. Porque si está en un centro se puede modelizar de manera sencilla. Si es algo que no es físico es más difícil de modelizarlo. Entonces aquí hay dos vertientes. Está la versión dualista frente a la versión materialista. Está la versión dualista que empezó Descartes, que hablaba ya del res cognitans y el res extensa, los dos tipos de materia que existía, y que hoy en día sigue en boga con filósofos como Karl Popper, filósofos como Eccles, que lo que abogan es que el estado cognitivo no es algo mensurable y que interactúa con la materia. ¿Pero dónde interactúa? Eccles postulaba que interactuaba en la epífisis, pero después se descartó que en la epífisis no podía interactuar porque era un centro que se destinaba a otras funciones. Hay otra gente que dice que hay unos efectos cuánticos en el cerebro que son los que hacen interactuar con este estado cognitivo. Esos serían los dualistas. Por otro lado están los materialistas. Dentro de los materialistas hay también dos versiones. Están los reduccionistas y están los que hablan de emergencia. Los reduccionistas, como Crick o como Koch, lo que dicen es que hay unas oscilaciones, que cuando yo veo, por ejemplo, una mesa, pues se me enciende la neurona abuela de la forma de la mesa, la neurona de la madera, la neurona del sonido de la madera, se encienden todas esas neuronas y que vibran de forma oscilada, con una frecuencia de 40 hercios. Y cuando determinados grupos neuronales oscilan en sincronía, pues hay un elemento que todavía no han definido cuál es, que percibe esas oscilaciones síncronas como en la experiencia consciente. Luego está también Hameroff y Penrose, que se meten dentro de la neurona y dicen que existen unos fenómenos cuánticos dentro de los microtúbulos. Los microtúbulos son unas proteínas que hay dentro de las neuronas, que lo que hacen es, por un lado, dan soporte físico estructural a la neurona y, por otro lado, son los encargados de llevar las proteínas dentro del soma celular, es decir, los encargados del transporte. Ahí se produce un fenómeno cuántico y este fenómeno cuántico podría ser el que relacionara la materia con la percepción cognitiva. Pero todavía no está claro. Y por otro lado están los emergentes. Los emergentes parten de la psicología gestáltica. ¿Qué dice la psicología gestáltica? Pues que las partes, la suma de las partes es más que el todo. Es decir, existe un componente sinérgico. Entonces hablan de que hay como módulos neuronales o agrupaciones neuronales que a través de unas conexiones talamocorticales y a través de una teoría que llaman la teoría de la reentrada han tratado de modelizar este sistema en un sistema que se llama, me parece que es Neural Darwinism, el darwinismo neuronal de Edelman, que sí que está modelizado, pero porque parten de una aproximación material emergente y modelizable, no de una aproximación dualista. Yo creo que uno de los mayores retos que tiene la inteligencia artificial hoy en día es intentar modelizar el mundo 2. Es decir, el mundo de la percepción es un mundo de reconocimiento de patrones que se ha conseguido por muchas aproximaciones. Pero el mundo 2, el mundo de la semántica de la percepción, la inteligencia artificial todavía no da una respuesta. Tenemos la inteligencia artificial fuerte en el sentido de que la propuso Turing, que Turing sí que decía que realmente seremos algún día capaces de hacer máquinas que piensen. Yo soy más de la característica de la inteligencia artificial débil propuesta por Searle, que dice que no, que podemos hacer sistemas que modelicen o que simulen procesos cognitivos, pero que realmente no llegarán a percibirlos. La síntesis de inteligencia general en máquinas, la propuesta inicial es excesiva. Hoy en día, quizás con las nuevas tecnologías, como con la tecnología biológica, donde nosotros somos capaces de programar cultivos de neuronas, quizá con un soporte
de tecnología biológica que tiene por debajo pues microtúbulos y todos los fenómenos cuánticos que el silicio carece, a lo mejor podemos aproximarnos mejor al mundo 2 que desde una aproximación más artificial basada en silicio. Claro, pero eso sería entonces de alguna forma una implementación biológica de la máquina de Turing, ¿no? Efectivamente. Porque lo que habría que buscar también en la línea que tú estás insinuando es un nuevo modelo de computación. Computación no debe entenderse como ahora unas instrucciones que se interpretan y transforman o transmiten y modifican el contenido de un registro que al final son ceros y uno mediante operaciones lógicas o retardos o máquinas secuenciales. Si el modelo subyacente es el mismo, te da igual al final que la máquina haya hecho con tecnología de tubos de vacío, que seguro nuestros oyentes, si no son muy viejos, no saben ni lo que es, hasta con transistores o con circuitos integrados o con nanotecnología o con la sugerencia tuya muy interesante que sea una máquina biológica, una máquina viva, la que en su cuerpo lleve el cálculo, en vez de ser un trozo de un cristal de silicio semiconductor, hacer que la biología calcule, ¿no? Quedan grandes problemas, como cómo la programaría, si tendría sentido el concepto de programa, o es una computación basada en los propios mecanismos de los que emerge el cálculo, con lo cual desaparecería el concepto de necesidad de compilación o de programas transductores. Es programable, es programable. Los últimos estudios, los últimos artículos, mediante el aprendizaje Hebbiano, se puede inducir una long-term potentiating, una capacidad de potenciación a largo plazo de la memoria y conseguir que patrones que tú quieres que reconozca esa red, introducirlos artificialmente mediante 64 electrodos, 100 electrodos, etcétera, con una estimulación simultánea de pares y conseguir que aprenda esa tecnología biológica, con todos los cálculos básicos que tienen por debajo de computación biológica, y ya hablo de proteínas, etcétera. ¿Y cómo está eso en el mundo y en España y en nuestro país? ¿Qué hay por ahí en este momento en esa línea? Porque yo recuerdo, pero no quiero decir cuántos años hace, para que no se enteren la audiencia de cuántos tengo, en la época en la que aparecían las memorias biológicas con ADN y con fósforo y con estructuras, y recuerdo que había un equipo argentino muy famoso, vaya, sin que se entere nadie, del año 66, pero bueno, del siglo pasado, el año 66 del siglo pasado, y hubo un movimiento muy grande, pero claro, tampoco quedaba claro cómo leías, cómo escribías, cómo implementabas el concepto de RAM, de memoria de acceso directo y memoria frente a la CAM, a la memoria direccionable por contenido. Todo lo hebbiano está muy cerca de las memorias CAM, que producen procesos de asociación, que comparan patrones, que leen el resto, pero el hecho de decir me voy a ir a tal lado en tal momento y voy a sacar ese contenido, voy a escribir otro de forma arbitraria, es un problema de entrada y salida. O sea, ¿cómo se entra y sale a la máquina biológica? Supongamos que ya tenemos en tu laboratorio un computador biológico a partir de esos cultivos de los que me estás hablando. ¿Dónde está el teclado de ese ordenador? ¿Dónde está la pantalla? ¿Cuál es su compilador? Se introduce el teclado exactamente igual de un ordenador. Ese ordenador está conectado con 100 electrodos y esos 100 electrodos están por debajo de la matriz biológica. Entonces tú eres capaz de programarle. En estos dos electrodos activa información simultáneamente o activa estimulación simultáneamente. Esos dos electrodos estimulan simultáneamente parte del tejido neuronal, no al completo, y producen un reforzamiento según Hebb. Cuando la actividad de dos neuronas coincide en el tiempo, esa conexión se refuerza. La eficacia. Entonces tú estás ajustando los pesos, pero de material biológico. Es decir, tienes 100 electrodos y puedes jugar con todos los pares que tú quieras. Pero estás utilizando entonces como modelo subyacente un modelo hebbiano, una red de asociación que mide coincidencias espaciotemporales entre los estados de actividad de determinados hilos, y en función de eso aumenta o refuerza, modifica el valor de una transconductancia, por hablar en términos de electrónica o de... Y tú puedes modificar la estimulación de cualquier par en cualquier momento, hasta que se quede registrado el patrón o la matriz de pesos, en este caso, pero biológica, que tú quieres que tenga esa red, hasta que responda como tú quieres. Claro. Yo no quería terminar nuestra charla sin mencionar algunas cosas, hacer referencia a algo que has estado diciendo antes. Primero, el tema de la distinción entre el dualismo o las visiones unitarias, ¿no? Sea la emergente o la cruda del tema de la relación entre software y hardware, o entre software, hardware y conocimiento, o entre cuerpo y mente, ¿no? Quería nombrar, como sabes, el trabajo de Humberto Maturana y de Francisco Varela,
que hacen la distinción entre lo que ocurre en un tejido físico y lo que un observador externo describe usando lenguaje natural de lo que él ve y cree que pasa en ese sistema físico o en ese sistema fisiológico. De modo que probablemente la simple distinción entre dominio propio de un cálculo y dominio del observador externo ya nos permite integrar lo que uno llama emergente, el otro le llama mecanismo. El mecanismo neuronal hace lo único que sabe hacer, que es el sumador suma, el contador cuenta, mientras que el observador describe aquello como una determinada operación. Es un intermediario, es una interfaz, ¿no? Y el otro punto, cuando has hablado del problema de la distinción entre la localización y la no localización, la visión localizacionista y no localizacionista de las funciones en dinámica cerebral, de las funciones corticales, también creo que es justo que nuestros oyentes españoles sepan que hemos tenido en nuestro país en mi opinión, a una figura señera a la que no se le ha hecho justicia en el mundo científico-técnico, es la figura de Justo Gonzalo, que mucho antes del otro español, al que sí que has mencionado, también empezó a hablar de cruce intermodal, de síndrome central y síndrome periférico, a partir de heridos de guerra, de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, algunos datos previos de Luria, y basados en los neurofisiológicos de Lasley, pero esencialmente el trabajo de Justo Gonzalo lo considero pionero y, en fin, creo que además no ha sido reconocido por las peculiaridades de la España de la época, la España de Lucas Mayada, y de también un poco de la ciencia habla inglés y no habla castellano, ¿no? Pero tiempo y hora es de forma y sitio de decir que dentro de estos grandes movimientos en los que yo creo que va de alguna forma el paso previo a saber dónde está la semántica, por lo menos es empezar a dar más semántica a los niveles inferiores, a darnos cuenta la distinción entre estimulación sensorial que has nombrado y el nacimiento de la respuesta y de la conciencia. El tema de la conciencia que he mencionado queda abierto. Yo tampoco, ya te lo he dicho para que no te encontraras coartado a contestar lo que quisieras, es que yo no tengo ni idea tampoco qué quiere decir ser consciente. Lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial es cada vez más no lineal. Lo que no es trivial es imposible. De modo que esas son las dos grandes clases de problemas que hay. Los que ya se han resuelto, y entonces es informática convencional o electrónica convencional, y lo que tiene que resolverse porque todavía no lo tenemos modelado. Y yo lo que me gustaría es una reflexión final tuya sobre esta idea de grupo interdisciplinario que, sin decirlo, es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que Warren Bacalo en la Macy Foundation desde el año 1940 y en la década de los 50 intentaba hacer. No es posible que un hombre solo sea un hombre renacentista, que tenga todo el conocimiento, que sea el sabio universal. Hoy día hay que pensar en grupos de trabajo, en un lenguaje común entre la ingeniería, la física, la matemática y la computación, en mezclar a neurofisiólogos, a médicos, a informáticos, a psicólogos, ingenieros, etcétera. ¿Cómo ves el mundo de la interdisciplinaridad y qué consejo darías a nuestra audiencia, ¿no?, sobre la validez? No es que quiero que hagas proselitismo de nuestro Congreso, pero en fin. Es difícil, pero es absolutamente necesario hoy en día para la mayoría de las ciencias. Es decir, hasta ahora la ciencia ha sido en parcelas estancas muy especializadas y han llegado hasta un límite porque no han salido de su área. Con la multidisciplinaridad, y hago publicidad del congreso que haremos en el 2009, y WINAC, el International World Conference en Artificial and Natural Computation, que se desarrollará en el 2009 en Santiago de Compostela, lo que trata de hacer es un foro donde gente que estudia el mismo problema pero de distintas ópticas, pues desde la óptica de la neurociencia, desde la óptica de la electrónica, la óptica de la ciencia de materiales, la óptica de la psicología, la óptica de la informática, la óptica de la ingeniería, la óptica del desarrollo de prótesis para personas y utilizar estos conocimientos para suplir carencias. Es decir, es importantísimo el colaborar con un grupo y lo que tenemos que hacer es quitarnos el miedo a hablar con gente que nos hablen de sus problemas, intentar integrarlos con los nuestros y proponer soluciones que sean más creativas para ambos campos y de los que ambos campos salgan beneficiados. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel, por tu presencia. Intentaremos traerte algún día que nos hables de prótesis, que eso, toda la dimensión clínica que tiene estas investigaciones, de alguna forma interesan mucho a la audiencia. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado escuchándonos y les deseamos lo mejor para el puente. Vayan despacio y con cuidado y vuelvan vivos. Hasta luego, buenos días.
Un tema apasionante relacionado con la neurociencia y la computación, la serie de programas de radio en torno a la que gira este curso el Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática de la UNED. Con la ayuda de dos expertos, el catedrático en la UNED del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira, autor de esta entrevista, y José Manuel Fernández Vicente, profesor de Arquitectura de Computadores en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde dirige el grupo de investigación de diseño electrónico en sistemas bioinspirados, intentamos comprender el papel de la semántica en los procesos cognitivos. De qué manera los seres humanos o artificiales, la inteligencia natural o artificial, concede sentido a su alrededor. La semana que viene volvemos aquí el miércoles a la misma hora. Turno para el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y su serie Taller Digital. Les esperamos. Enhorabuena a los que puedan disfrutar del puente y nos adherimos al deseo del profesor Mira. Si viajan, vuelvan. Feliz fin de semana. La UNED continuará también Adiós.